Sí, ahí me parece que hay una cosa que expone esta situación y es la precariedad del sistema energético argentino. Atucha 2 no está en funcionamiento porque se rompió una pieza, su reparación es muy delicada y por eso termina colapsando todo. Lo que nos explican es que si Atucha 2 hubiera estado en funcionamiento, como decía Pablo, 20 millones de usuarios no se hubieran quedado sin luz. Y la verdad es que las promesas energéticas terminan siendo solo eso, promesas que no se concretan, inversiones que no llegan y grandes obras de infraestructura y también de mantenimiento que efectivamente no están a la altura de las circunstancias. Y el primer reflejo del gobierno es buscar un culpable que en la medida de lo posible, que sea externo y en la medida de lo posible que sea un enemigo que ya teníamos desde antes, ¿no? Que en este caso es aquellos que van a quemar los pastizales en las islas. Que no digo que no ocurra, lo que digo es, también es cierto que hay casi 40 grados de temperatura en una zona que es totalmente seca y que además, digo, si hay todos pastizales en esas torres, alguien, sabiendo que esto está ocurriendo, debería ser responsable de eso. Me parece que si el primer reflejo fue buscar quién incendió los pastizales, hay un problema grave y no vamos a tener solución al problema energético por muchos años. Hoy la política iba a tener dos grandes hitos. El que vamos a charlar después, como vos decías, que era la inauguración de las sesiones ordinarias, el reencuentro de Alberto con Cristina, un discurso de Alberto con un montón de cosas que después analizaremos. Y a las 5 de la tarde iba a ser lo mismo Kicillof en La Plata, con una invitada especial, Cristina Kirchner, que ya estaba preparada para ir en helicóptero, irse y mostrarse distinta de como estuvo con Alberto, con el gesto adusto, iba a estar pletórica al lado de Kicillof. ¿Qué pasó con esto? Suspendido. Suspendido. ¿Por qué? Por la luz. Porque era una situación de una película de Woody Allen, claro, un acto hablando loas de un gobierno, pero en plena oscuridad. Hubiera sido, la escena cinematográfica era esa. Pero lo que pasa es vos tenés un gobierno atado a los discursos, atado a una interna, cuando la realidad de la gente es esta, se te corta la luz. Hay 39 grados de térmica y vos no sabés si vos llevás a tus hijos a un colegio que tiene luz o los llevás a tu casa y el aire acondicionado no está o a la noche vas a poder dormir. Esa es la realidad. El peronismo y el gobierno, en medio de su interna, pensando en lo electoral, la realidad de gente pasa por ver si tiene luz y si tiene agua. Así de claro. Y si llevas al chico al colegio, si el colegio está abierto o si tiene problemas de infraestructura, como pasó en cantidad de colegios hoy. Bien, todo esto ocurrió en una jornada en donde el presidente de todos los argentinos fue el que le habló solamente a su espacio político y más concretamente a Cristina Fernández de Kirchner. Yo te diría que casi todo ese discurso tuvo una sola intención: reconquistar a Cristina. Por supuesto que no lo logró de ningún modo Alberto Fernández, aún inmolando ese pedazo que le queda o que alguno cree que le queda de institucionalidad, llevándose por delante a la Corte Suprema, no respetando la división de poderes, desconociendo la reforma de la Constitución del 94 que le daba y le da autonomía a la ciudad de Buenos Aires, discutió la coparticipación, si Buenos Aires merecía, digo, la ciudad, estar dentro del debate de la coparticipación. Hizo mucho y muy fuerte para seducir a Cristina. Y Cristina no le dedicó ni una mirada, le rechazó incluso un vaso de agua, no aplaudió ni... No es que le dedicó, le quiso servir agua, le quiso servir párrafos. El párrafo de vos nacionalizaste, Cristina nacionalizó YPF. Nada le movió un pelo a Cristina, ni al kirchnerismo, y en esto que pudo haber sido un intento de discurso de lanzamiento, el señor que se lanza no tiene plataforma de lanzamiento. ¿Por qué? Porque esa plataforma es el peronismo y el kirchnerismo que no quieren que él sea. Exactamente, y se vio claramente en cuando llega, ella lo saluda fríamente y van caminando. Casi que no le habla, ella después se saca una foto con Cecilia Moró y con Claudia Abdala, con las mujeres que forman parte de la asociación presidencial y no con él. Y después cuando se va, es muy claro lo del agua, que después lo veremos y es impresionante eso, pero cuando se va ni lo saluda. Y después, por la información que yo tengo,
no hubo ningún tipo de contacto. Alberto se fue a La Rosada, almorzó con sus colaboradores, Cristina se quedó en el Senado. No hay ninguna línea entre Alberto y Cristina más allá de todo lo que dijo el presidente respecto al tema judicial. Mientras tanto, en un mundo que no es el mundo paralelo, sino el mundo de la realidad, porque el paralelo es ese, el de lo que pasaba ahí en ese discurso, Peláez, nuestro compañero, está en Plaza Miserere. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Y a medida que fueron transcurriendo los minutos, la extensión de las filas fue bajando a tal extremo que ahora tenemos filas de pocos metros, pero llegamos a tener entre las 4 y las 7 de la tarde hasta 120 y 130 metros, y todo como consecuencia de que la gente salía en busca de los colectivos que van hacia el oeste del conurbano, porque en la estación 11 se encontraban con los mensajes por los altoparlantes que daban cuenta que el servicio de la línea Sarmiento estaba interrumpido porque no había suministro eléctrico en el tendido que alimenta la tensión para los trenes. En consecuencia, con el correr de los minutos, Trenes Argentinos informó que el suministro había regresado, pero claro está, volver a poner en marcha la totalidad de las formaciones lleva su tiempo, y en la actualidad se ve que en un tablero donde habitualmente se anuncian las partidas de 7 u 8 trenes, en este momento hay solo 2 o 3 y uno cada 20 o 30 minutos, lo cual hizo que mucha gente terminara viajando como sardinas y muchas otras que decidían viajar en colectivo hicieran largas filas a la espera de poder subir a una de las formaciones que viajan hacia el oeste del conurbano. A esta hora ya todo mucho más tranquilo aquí en Plaza Miserere, pero claro está, en el horario pico, entre las 4 y las 7 de la tarde, esto fue un hervidero con miles de personas intentando subir un colectivo para tratar de volver acá. Si alguien nos está escuchando y necesita usar ese tren, ¿va, no va o cuándo tiene que ir? ¿Cuánto tiene que esperar para que se restablezca de modo normal, se normalice ese servicio? Lo que informan en Trenes Argentinos es que una vez que el tendido eléctrico vuelve a alimentar la tensión para toda la extensión del ramal 11 Moreno, ahí hay que poner de vuelta en marcha las formaciones, y eso es lo que generalmente lleva no menos de un par de horas. Lo hemos visto en muchas cabeceras, en muchas terminales ferroviarias, que volver a restablecer el servicio una vez que quedó paralizado es como una rueda que cuesta mucho tiempo volver a poner en funcionamiento. Así terminamos viendo que mucha gente que entraba a la cabecera de 11 terminaba saliendo porque escuchaba por los altoparlantes que el servicio estaba interrumpido y con muchas demoras y cancelaciones. Prueba de ello era lo que te comentaba recién, Diego, el tablero indicador. Que haya solo un par de formaciones anunciadas de acá a media hora da la pauta de que el servicio no está restablecido por completo, de modo que volver a poner en funcionamiento toda esta maquinaria ferroviaria una vez que quedó paralizada por el apagón es un operativo que demanda varias horas de trabajo, y los pasajeros terminaron como rehenes del apagón, puesto que regresar a casa en el ramal 11 Moreno en tren, lo cual lleva un tiempo programado por esos pasajeros, hoy se duplicó y hasta triplicó el tiempo de espera para poder subir a un colectivo y poder regresar a los lugares de los cuales muchos trabajadores habían salido esta mañana. Bien, muchísimas gracias. Desde Quilmes está Juliana, nuestra compañera. Te escuchamos. Digo, tengo Telenoche. Ahí vamos a tomar contexto. Bien, Lucía, tenés algo mientras esperamos comunicarnos con Juliana desde Quilmes. Bueno, ahí lo mencionaban recién que el restablecimiento total de la energía va a tardar al menos 40 horas. Y me parece, digo, que esto tiene que ver un poco con lo que veníamos mencionando y cómo todo un sistema eléctrico energético colapsa ante una situación, podríamos decir, cotidiana, por esto mismo que mencionaba también Osvaldo desde un comienzo, que son los constantes incendios, los pastizales, la sequía que se está viviendo.
y esta situación que ahora el gobierno quiere que se dirima en la justicia para buscar un responsable, pero también lo cierto es que hay un problema estructural en el sistema energético y eso tiene un único responsable, que es el Poder Ejecutivo. Bien, Pablo de León, ¿tenés alguna información para sumar? Sí. Mientras tratamos de tomar contacto con Quilmes. Obviamente, algunos dicen que el litoral y el noroeste no tuvo inconvenientes. Claramente esto tiene que ver con cómo se fue dando el daño del todo el sistema eléctrico. Y lo que dice el gobierno, por lo que estamos repasando minuto a minuto, es que Atucha funciona bien, dicen ellos, que el tema fue que el protocolo de seguridad fue que no daba potencia, entonces eso la sacó de juego. Bueno, me parece que pone en discusión, y lo hablaremos después con Gadano, el real estado del sistema en la Argentina. Es un sistema que no tiene reservas. No. Entonces te pasa esto. No tenemos un país sin grupo electrógeno, claramente. Bien, estamos a dos señores con un fósforo de que se quede oscuras medio país. Está Juliana desde